tal amigos? Muy buenos días, feliz lunes para todos, lunes 5 de mayo, gracias por estar con nosotros arrancando esta semana, una semana distinta. Hoy es feriado en República Dominicana, feriado que se traslada después de la celebración, conmemoración del Día del Trabajo, el pasado 1 de mayo, se mueve para hoy, por lo tanto, el Ministerio del Trabajo ha recordado que hoy no se trabaja. Pero acá los que tenemos que estar en el afán informativo, en nuestras tareas diarias de noticias, pues sí, estamos para acompañarles, para decirles que esperamos hayan pasado un excelente fin de semana. Si todavía están descansando, recuerden que hoy, durante la jornada, habrán muchas personas regresando a la capital. Vayan con calma, tómense su tiempo, salgan temprano y eviten además ingerir bebidas alcohólicas. Todas las medidas que puedan tomar y que están contempladas además en la ley de tránsito, pues llévenlas adelante. El exceso de velocidad es uno de los principales causantes de accidentes en un país como República Dominicana, que cuenta entre cientos, desde el punto de vista mensual, la cantidad de accidentes. Los motoristas, queridos amigos motoristas, usen su casco protector, cumplan las leyes de tránsito, no se vayan en vía contraria y recuerden que no es nada más su vida la que está en compromiso, que ya es mucho decir, sino que también ponen en peligro la vida de los demás. El mismo mensaje para los choferes de carga pesada, para los transportistas: revisen sus neumáticos, revisen que los frenos estén bien, revisen que además tengan todos los implementos de seguridad necesarios, botiquín de primeros auxilios. Todo eso parece que uno tuviese que decirlo y que ya es como un cuento, ¿no? Como un disco rayado, para los que recuerdan los LP. Es un disco rayado, pero lamentablemente hay que mantener el mensaje de prevención para que la gente tome medidas y se reduzcan significativamente los accidentes de tránsito. Saludos, por cierto, a todas las autoridades que en materia de voluntariado han estado cuidando a las personas en la vía pública. Buen día, compañeros, ¿cómo están? Yanesi, Fede, Héctor. Muy buenos días, Catherine, Yanesi, Federico. Buenos días a todos los televidentes de Despierta con CDN. Hoy feriado, hoy día 5 del mes 5 del 2025. 5-5-25. Juéguenselo. Atención bien. a Un los palé. tabalosos. Vale, la Aunque ya tripleta. ellos se dieron cuenta. Los que están en eso ya se dieron cuenta. No se les pasa numerólogos. una. Si se ganan algo, manden que sea un par de pastelitos. Ah, flaco. No de queso. No de queso, no. Estaban mejor los Bueno, de pollo. fe- Es verdad, me gustan los de queso. Incluyan dos de queso. Feriado por el Día del Trabajo para muchos, para nosotros no. Yo siempre le explico, por ejemplo, los hijos de uno cuando van creciendo, que papi, pero ¿por qué tú trabajas hoy? Es que la gente lee periódicos, o sea, al otro día. Incluso los feriados, que son pocos, los feriados que uno descansa, no es ese el feriado que uno descansa, sino el día anterior, porque es el día, por ejemplo, el Viernes Santo, el periodista de periódico muchas veces no trabaja porque no sale el periódico Viernes Santo. Entonces el jueves es el que no trabaja. Lo mismo pasa con el 1 de enero y con el 25 de diciembre. Son los 3 únicos días que en los periódicos normalmente, como el periódico no sale, entonces uno no trabaja el día anterior, pero ese día, el feriado, como quiera, a uno le toca. Decíamos el viernes, que era el día de trabajo cuando se conmemoraba, hoy es el feriado, decíamos que está en agenda, y hay que siempre reiterarlo, la aprobación de importantes proyectos, y mencionábamos, a propósito del Día del Trabajo, el Código Laboral, que ese está consensuado, y la Ley de Seguridad Social, la reforma de la Ley de Seguridad Social, que ese sí amerita algunos niveles de discusión. Pero yo me he preguntado, con esta agenda tan cargada que tiene el Congreso, ¿por qué no se utiliza el método sencillo que utilizábamos nosotros cuando en el colegio, en la escuela, nos daba un examen? Comenzar por las preguntas fáciles y después entrar a las más complicadas, las más difíciles. Uno comenzaba con el falso y verdadero, con el completa, y entonces lo que había que desarrollar, lo que ameritaba más tiempo, uno lo dejaba para último.
Eso yo creo que ni siquiera se lo enseñaban a uno, sino que uno por lógica utilizaba ese procedimiento, y pienso que sin ánimo de enseñarle nada a veteranos legisladores como Alfredo Pacheco, que debe ser el legislador más experimentado de este país, como Ricardo de los Santos, que está haciendo una buena labor en la presidencia del Senado, sí creo que se le puede sugerir eso. Como hay que aprobar, hay que sancionar tantos proyectos de importancia, vamos a comenzar con lo que están consensuados. Además, no he visto como que haya una coherencia, como que haya una planificación, ni siquiera una coordinación entre ambas cámaras, porque no estén trabajando, están trabajando mucho, sino porque lo están haciendo de manera, por lo menos así lo percibe uno, de manera desorganizada. Hay muchas comisiones de la Cámara de Diputados y del Senado, comisiones especiales, comisiones ordinarias, comisiones bicamerales, que están trabajando en proyectos importantes, pero yo siento que no se ha establecido un orden, una jerarquización, y esto fácilmente se puede lograr con un encuentro entre los líderes del Congreso, los presidentes de las cámaras, los voceros, si tienen que hacer un encuentro más ampliado también, si se tienen que ir a Punta Cana para un retiro de 2 o 3 días, yo sé que lo van a acabar, lo van a retirar, lo van a acabar a los congresistas, pero si trae resultados, creo que valdría la pena. O sea, hasta eso me atrevería a sugerirle yo, que se vayan para Punta Cana un par de días. Ahí estarían de acuerdo. Buenos días. Por lo menos en ir a Punta Cana. Buenos días, Yanesi, Catherine, los amigos que nos sintonizan hoy, que nos escuchan, pues 5 de mayo. Lunes 5 de mayo, como tú bien decías, Catherine, un fin de semana largo, pero antes de expresarme sobre eso, recordar que esto pasa porque desde el año 1997, con la ley 139-97, es decir, hace 28 años, los días festivos que caen martes, miércoles o jueves, pues se mueven hacia el siguiente lunes, menos los religiosos. Y yo llamo la atención en el espíritu de lo que acaba de decir Héctor, con relación de todas las leyes pendientes por revisar. Algunas cosas simplemente por razón de tiempo deben ser sujetas a modificación, a ver si se lograron los fines que el legislador perseguía, si fue efectiva la medida en función del propósito que se buscaba con ella. Es de humano cerrar y desnaturalizar, erosionar, sin ir más lejos, el día de Duarte. Si cae Marte, no es festivo. Entonces, ¿qué vamos a celebrar? Para que cuando uno dice conmemorar una fecha importante, y en algún momento el legislador quiso que la conmemoración implicara estar en su hogar, no digamos en reflexión, porque hay algunos que reflexionan, hay otros que se van de fin de semana y hay otros que simplemente están en familia descansando, cualquiera que sea lo que se haga con un día festivo, que sea conmemorativo y que no sea laboral, pero cuando se disocia con el tiempo una cosa de la otra. Cuando el Día de los Trabajadores, jueves 1 de mayo, los trabajadores tuvieron que salir a trabajar, bueno, eso me suena como un poco distópico, eso es algo de que nos sentemos en un diván porque es de psiquiatras realmente, y que hoy, 5 de mayo, estemos celebrando lo que pasó el martes, el jueves de la semana pasada. Y ni hablar que cuando uno conmemora y trata de recordar los hitos conmemorativos de por qué, por la masacre de Chicago, por pedir 8 horas de jornada laboral, y hoy nadie se acuerda de eso, y mucho menos hoy, 5 de mayo, que la gente lo que se está levantando a esta hora en su casa, donde quiera que estén. Los que madrugan. Los que madrugan, o los que tienen más de 40 no madrugan, se levantan. Abren los ojos en automático. Y sin embargo, a esas personas que están allá, fuera de la ciudad, y ahí para un poco ir cambiando con lo que decía Catherine, me uno a tu preocupación. No dejen a prudencia y a moderación en el lugar donde están. Móntenla en el carro y vengan con ella. Hagan caso a la autoridad. Si ya disfrutaron su fin de semana largo, los que lo hicieron, pues entonces manejen con precaución, no solamente pensando en uno, sino también en el prójimo. Ya se tomó suficiente alcohol, los que tomaron en el fin de semana. Ya el que va a coger carretera, que deje eso, y que venga al paso, y que venga con la fresca y por la orilla, respetando a la autoridad, desde luego.
Aquí tendremos muchas noticias hoy, estaremos pasando por algunos de los reportes del fin de semana en sentido general, en algunas de las localidades donde hubo mayor afluencia de vacacionistas. Así que, pues gracias por permitirnos estar en sintonía hoy, lunes 5 de mayo, con ustedes. Buenos días. Muy buenos días, Federico, Héctor, Catherine, a todos ustedes que nos sintonizan desde sus hogares y los que se fueron de fin de semana y todavía están en otros lugares también. Gracias a los que nos ven por las distintas plataformas. Gracias a Dios por este nuevo amanecer, por iniciar la semana. En el caso nuestro laboral, para ustedes no. Les felicitamos. Un chin de envidia, pero de la buena. De la sana. De la sana. Qué bueno que ustedes puedan disfrutarnos Bastante, hoy. ¿no, un chin? Puedan disfrutarnos hoy desde la tranquilidad del hogar y sin el ajetreo Buena dosis. de que impone el mundo laboral, de tener que salir a cumplir con los compromisos formales. Decía Héctor en sus saludos sobre los proyectos de ley que están en discusión, o más bien los temas vinculados al trabajo, como la Ley de Seguridad Social 8701 y la reforma al Código Laboral. Realmente el consenso que se necesita para modificar el Código Laboral no se ha logrado, se ha avanzado bastante, pero lo de la cesantía sigue siendo el gran tema pendiente. La Comisión del Senado que lo concluyó todavía no lo ha presentado, el informe definitivo, y veo que el presidente de la Comisión de Seguridad Social, que es de la Fuerza del Pueblo, Rafael Castillo, habla de la Ley de Seguridad Social, pero no hemos visto avances significativos con relación a ese proyecto. Pero retomo el tema para recordar que esas dos leyes están entre las convocatorias a diálogos que ha hecho el gobierno para el tema laboral, por lo menos en 2 ocasiones, diálogo o pacto, para hablar de este tema sobre mejores salarios, sobre la formalidad del trabajo, que dicho sea de paso, el mercado laboral informal supera el 56-57% en la República Dominicana, y ese es un reto que ha admitido el gobierno y el sector privado, que es el gran reto del sector en la República Dominicana, y así encontramos esto. Pero lo que quisiera hacer puntualización es sobre la necesidad de que el gobierno pueda ser más efectivo en estos temas. Si se convocan los diálogos, si se llama a pactos, pues tienen que verse los resultados. Y 5 años después, porque el Código Laboral que se discutió en el seno del CES, luego lo sacaron para tratarlo aparte, no ha sido posible avanzar tanto como se hubiese podido. Y quizás estar llamando a diálogos, consensos, pactos, sin ningún resultado, lo que va a tener es una consecuencia de relajación de un recurso que aquí le dio muchísimos resultados. De hecho, esa Ley de Seguridad Social es producto de acuerdos y consensos, pero sobre todo la reforma al Código Laboral aprobada en el año 1992 es producto de eso. A los diálogos que convoca el gobierno le falta impulso, le falta formalidad. La intención es buena, yo creo que eso no está en discusión. Nadie puede decir otra cosa, pero la operatividad y el resultado de estas iniciativas tiene que empezar a verse ya, porque de lo contrario, pues la gente va a no tener fe ni crédito en todas estas iniciativas que dice el gobierno. Regresen los que están todavía en algún lugar y necesitan volver a sus puestos habituales de trabajo, a su casa, háganlo en el marco de la prudencia y siguiendo las instrucciones de las instituciones del Estado que se ocupan de ofrecer mayor seguridad en las vías a los viajeros. Así que disfruten lo que queda del fin de semana largo de este día no laboral, que nosotros vamos a seguir aquí trabajando para ustedes. Vamos a irnos a una pausa. Hoy tenemos en el programa a Pepe Abreu. Hablemos de esa ley, modificación a la ley, el Código Laboral,
si va, si no va, si es verdad que han querido quitar la cesantía, si es que ese no es el punto. ¿Por qué le damos tanta vuelta al tema y no terminamos de llegar a buen puerto? Regresamos enseguida, esto es Despierta con CDN. Continuamos en la emisión del día de hoy, conmemorando el Día del Trabajador, que fue el pasado 1 de mayo y hoy día 5, pues se celebra en virtud de las disposiciones de la Ley 139-97. Y a propósito, en el Día Nacional del Trabajador, centrales sindicales hicieron un llamado a consolidar los derechos laborales y la justicia social en el país. Aseguraron que el toque de la cesantía en el Código de Trabajo terminaría con la paz laboral del país. Paisa Álvarez nos tiene los detalles en su informe. Bueno, ahí vimos un poco cuál es, digamos, no la piedra de la discordia, sino el punto que aún no se ha consensuado. Veamos el vaso medio lleno, que es la cesantía, que los trabajadores, los sindicatos, entienden que ha sido una gran conquista de los trabajadores en la República Dominicana y que no debería ser tocada, mientras por diferentes motivos y quizás porque los tiempos han cambiado, ciertos sectores, sobre todo los empresarios, entienden que podrían buscarse o plantearse alternativas a las mismas. Esta discusión que vimos acabar, estas opiniones, se está dando ya en el Congreso, que es donde se tienen que plantear con argumentos a favor y argumentos en contra de la perspectiva del respeto de las opiniones, los pros y contras de cada posición. Ciertamente que la inmovilidad no es una característica incluso del ser humano. La transición y la evolución lo es y aplica para el mercado, pero también retrotraernos a aspectos anteriores donde la inseguridad era la constante en los ámbitos laborales es una preocupación legítima de los trabajadores y de los sindicatos. Nosotros esperamos que con mucha responsabilidad y sin dilación, para que no le sigamos dando larga a esto, esta discusión se haga con seriedad, con argumentos y con diálogo en el Congreso y se pueda llevar a feliz término. Yo no sé cómo lo ven ustedes, pero yo siento que siempre para este tipo de cosas falta como transparencia. Uno escucha a los representantes de los sectores sindicales por un lado y escucha a los representantes del sector empresarial por otro, pero realmente uno nunca ve un careo. No, es un diálogo en cajita. Es un diálogo en cajita de sí. Cómo es que funciona eso. Mira, lo que pasa es que tú te quieres pasar aquí. Porque siempre, no, nosotros vamos a mantener lo que nosotros pensamos. Y los otros dicen, no, nosotros no estamos tocando la cesantía. Y nos hemos pasado años sobre este particular y uno no advierte que haya una intención real de pasar un código laboral que esté a la altura de los nuevos tiempos y que esté, como bien tú señalabas, Federico, en la parte anterior, evidentemente hay derechos que son adquiridos, hay luchas que deben ser, digo yo, o sea, esa lucha tiene que tener defensa, pero hay algo que está faltando en la fórmula, porque lo que dicen también, sobre todo, a veces se habla del tema de la ley laboral para los grandes empleadores, pero yo creo que este tipo de medidas afectan sobre todo a las empresas más chiquiticas, a las empresas pequeñas, a las empresas que tienen 2 o 3 empleados, 10 empleados, y que de repente tienen una persona que tiene 30 años trabajando allí y tú dices, bueno, yo no puedo de una manera lógica prescindir de su servicio, aunque ya no me resulte ni siquiera productivo para la empresa sin llegar a un acuerdo, porque además terminaría quebrado si tengo que pagárselo. Entonces yo creo que ahí faltan datos en esa receta, compañero. No sé si ustedes quieren agregar. Creo que es positivo, creo que es justo reconocer y resaltar que el hecho de que en un día como hoy, un día como el que se celebró el jueves pasado, los trabajadores, los voceros de los trabajadores, porque ellos son voceros
de los trabajadores, porque encabezan las 3 principales centrales sindicales del país, están haciendo énfasis no digamos que en precariedades y en muchas quizás reivindicaciones que en otros momentos era lo que se escuchaba en días como hoy, en celebraciones del Día de los Trabajadores, sino que lo que están haciendo énfasis es en mantener un derecho adquirido, que se preserve. O sea, el principal reclamo es que se preserve un derecho ya adquirido. No significa que todos los problemas estén resueltos, pero evidentemente que hay una mejoría en las condiciones de trabajo, las condiciones laborales, y ellos lo mencionaban, el tema de los aumentos que se han dado, los aumentos salariales en los diferentes sectores. Pero hay que poner la atención a ese punto específico que ellos están señalando, que es el tema que ellos dicen que es un derecho adquirido que debe ser preservado, es un derecho de la clase trabajadora. Bueno, vamos a cambiar de tema, compañeros, y es que nuestra compañera Carolyn Cuevas ha preparado un interesante trabajo sobre una explosiva combinación. Se trata de una popular bebida alcohólica que promete de un subidón y con euforia llevar a una persona a experimentar lo que han llamado la fiesta en una sola lata. Eso está causando furor entre jóvenes y adultos. Sin embargo, pese a haber mejorado su fórmula, vuelve a desatar polémica en varios países por los efectos que está generando. En el programa Tragos Peligrosos, la periodista Carolyn Cuevas, como les decía, nos habla del For Loco y el peligro que advierte detrás de una bebida que conquista menores y también adultos. Yo no sé qué es eso. Una lata negra. O sea, tipo ciclón, Pero viene con alcohol. La que viene. Ponla en pronto, espérate. no está. Dale. Acércamelo un chin más. La cédula, que le acerque la pronto. La verdad que yo lo veo, yo tengo que forzarlo. Ahí sí. ¿Tú no ves? Ahí, eso es. Ahí sí, tú ves. Bueno, y después de ver ese reporte de nuestra compañera Carolyn Cuevas, vamos a pasar a este tema. Catherine Hernández hace un tiempo hizo un reportaje interesantísimo sobre la hoja que ha conquistado el mundo, el cigarro dominicano, que no solamente es símbolo del lujo, también es motor de la economía. En el 2024 generó más de 1.300 millones de dólares en exportaciones. Vamos a ver esta historia completa. El tabaco, la hoja que ha conquistado el mundo. Dale, pausa. Bien, seguimos con más contenido después que regresemos después de la pausa. Vámonos a la... Ven, yo voy a hablar Dale, de eso, dame dale. yo. Bueno, Dale. Federico. Federico, ¿no? Ah, Baja tú. Bueno, ya. ¿Cómo es? dale. Bueno, ahí está el reportaje de la compañera Catherine Hernández. Aquí estoy, aquí Héctor estoy. usa puros. No, es Federico, no, pero Federico. Cate- ¿Tú fumas cigarro puro? No, Nada. no fumo. Federico Yo sí. sí, claro. Fede. Tremendo reportaje, ¿verdad que sí? Me gustó porque No fumo ni lo volveré a hacer. has logrado, digamos, plasmar en muy pocos minutos una realidad que es muy ajena a quienes no están vinculados a ella de una u otra forma. Sí. El que no es fumador, el que no es, es parte de la cadena de valor de en algún punto, productor, enliador, tabaquero, vendedor, lo que fuere, está totalmente ajeno de una realidad importantísima para la República Dominicana, de un nicho económico de crecimiento sostenido, constante, espectacular, infinito, porque lo que tenemos que lograr es que los indios y que los chinos fumen tabaco dominicano, no tenemos que Exacto. buscar más nada. Exactamente. Esa es la prioridad. ¿Tú te recuerdas, Catherine, el momento, creo que lo pusiste ahí cuando
cuando Danilo abrió, bueno, lo voy a decir, y atención, embajada americana, lo voy a decir como hablando del pasado. Sí. No es un elogio al Partido Comunista Chino. Atención, Lía Campos. Sí, atención, la embajadora Por favor, Campos. por favor. Me estoy refiriendo a algo que pasó en el 2019. Aquí hay que dar seguimiento. Cuando el presidente Danilo Medina estuvo con el secretario general Xi Jinping y le dice, y hablar del presidente, tabaco, claro. y le dice, ay, este tabaco, háblame, señores, el presidente de la República y ninguno de sus ministros, Ninguno. solo Juan Ariel, cuando le dejaron hablar, Sí. ninguno de sus ministros sabía nada de la realidad tabaquera de la no. República Dominicana en ese momento. Tuvimos la oportunidad ahí De oro. de conquistar un mercado de 1.400, no hay nada que fume más que los chinos. que sí. los orientales, Sí, para que no en se general. sientan mal, ¿verdad? Entonces, y ahí perdimos un timing. ¿Por qué es eso? ¿Por qué? Porque no lo incorporamos, quienes no son fumadores, y yo lo entiendo, no lo incorporan como parte de la identidad cultural dominicana. Pero el tabaco es tan dominicano como el casabe, que ya es patrimonio de la Es UNESCO. correcto. No, y fue interesante, Fede, y rico qué bueno que lo comentas, porque, y además esto quiero agradecerlo enormemente, que don Frank Moya Ponce Y los cubanos no saben de eso, para que estemos claros. Eso es mercadeo y propaganda después del embargo. Lo Pero digo responsablemente. eficiente. No saben nada de eso. Es aquí que cubano. se sabe de Los tabaco. cubanos Lo que dijo trajeron... Hipólito Fidel en una cumbre. Sí, no, los cubanos trajeron un impulso a la industria tabacalera nacional después de los 60 y sobre todo en el ámbito del mercadeo. Los cubanos sabían muy bien mercadear su producto y todavía hay marcas cubanas que son importantes, pero lo que yo he sabido, Federico, Héctor y Yanesi, es que los chinos han comprado prácticamente toda la producción tabacalera cubana y por lo tanto esos habanos cada vez son menos. Se consiguen en el mercado internacional y a dónde van los que necesitan distribuir tabaco de alta calidad, vienen a la República Dominicana. Por lo tanto, hay un desafío en materia de producción. Yo quiero agradecer a don Frank Moya Pons que nos haya permitido tenerlo como parte del programa. Su aporte es significativo porque precisamente habla de lo que dice Federico, de esa tradición que tiene el tabaco para el país, de cómo los taínos empezaron a cultivar la hoja de tabaco, cómo los conquistadores llegaron y se sorprendieron con esto, cómo se pasó incluso un tema de monopolio desde la perspectiva del Imperio Español y también del Imperio Británico. Y eso generó cambios, generó movimientos geopolíticos, generó revoluciones. Aquí la revolución tabacalera, la revolución cibaeña. La revolución en de parte fue por eso. 1857, Claro. que tumbó el nefasto gobierno de Báez. De Buenaventura Báez. Pero dejó el nefasto de Santana. Pues fue liderada por los tabaqueros. Y aquí la verdadera independencia, como le llamaba Juan Bosch a la Guerra de Restauración, la Fue el verdadera tabaquero. independencia la hicieron los santiagueros y los tabaqueros. Exactamente, Los tabaqueros claro. fueron los que hicieron la Guerra de Restauración. Exacto. O sea, nuestra patria está íntimamente ligada a esa hoja y a su sabor. Incluyendo hasta la ¿Sabe Constitución, bueno? la Constitución de Montt. Bueno sabe el casabe, señores. Ese No, miren, tabaco. yo Casabe al horno con aceitico verde. y sal. haciendo este reportaje hice un reto ahí con Ciro Casella, que mientras hacíamos una entrevista que va a salir la próxima semana en Siendo Honestos, ustedes la van a ver con él, Ciro me dijo, tú tienes que tocar piano, porque él toca muy bien piano, es profesional. Entonces me dice, no, yo no voy a tocar. Yo le digo, bueno, vamos a hacer una cosa. Si yo fumo un cigarro de estos, entonces tú tocas piano. Y me dijo, bueno, pues está bien, así sí. Y así lo hicimos. Y miren, yo no soy fumadora de cigarro de puro, pero aprecio que hay que saber, además. O sea, si te orientan y te explican cómo es, empiezas a comprender que además es único. Lo que tú tienes en la mano es único, hecho 100% a mano. Y vaya que República Dominicana está dando cátedra en eso. Gracias a los que lo han visto, a los que nos han comentado. El programa está en YouTube de CDN Canal 37. Se llama Tabaco RD, el producto dominicano que conquistó al mundo. Vamos a pausa. Estamos de regreso en Despierta con CDN en este Día del Trabajador no laborable. Para algunos, nosotros estamos aquí trabajando con muchísimo entusiasmo para todos ustedes. Ahora vamos a conversar con el diputado de la provincia Santo Domingo, vocero del bloque del partido Fuerza del Pueblo y además presidente de la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados y presidente de la Comisión Bicameral que estudia la modificación a la Ley de Seguridad Social 8701. Buenos días, Rafael Castillo. Gracias, jóvenes, los cuatro.
Muchas gracias por la invitación. Agradecido de estar aquí con ustedes. Aprovecha que hoy no está Nelson, para que diga eso. Ay, saludos, don Nelson, que está descansando. Ahora el viejo soy yo. Está de fiesta él hoy. Sí, no, estamos todos en celebración del Día del Trabajador, pero a Nelson lo ha honrado como corresponde también, ¿ah? Descansándose un ratito. Como debe ser. Diputado, pudiéramos tener un resumen de en qué punto estamos con la modificación a la Ley de Seguridad Social. Es un debate que ha sido bastante extenso, se ha tomado muchísimo tiempo y da la impresión de que no tiene fin. Díganos cómo vamos en eso, qué tanto hemos avanzado. Bueno, pues efectivamente la comisión bicameral es de recién creación, es una comisión que está compuesta mayormente por técnicos de salud y de seguridad social y apenas nos hemos reunido 2 veces. Iniciamos la semana anterior y en esa reunión inicial determinamos el protocolo que vamos a llevar a cabo para la comisión. Nosotros anteriormente ya había existido una comisión bicameral que rindió un informe con un documento importantísimo, que ese documento fue el fruto de más de 100 reuniones de esa comisión, pero que no se conoció en ninguna de las cámaras. Por tal razón, el protocolo es que íbamos a estudiar los proyectos que están depositados en ambas cámaras. La Cámara de Diputados tenía 2 proyectos, la Cámara tenía 3, el Senado tenía 2, e iniciamos entonces una matriz, formar una matriz con estos proyectos y determinar el día de las reuniones. Ya en la reunión de esta semana, entonces, que recién finaliza, hemos empezado la lectura de esos proyectos. Ya luego invitaremos entonces a las autoridades gubernamentales que puedan ir a la comisión a explicarnos si tienen un proyecto, cuáles son los aportes que tiene el gobierno, para iniciar realmente ya el estudio definitivo de esta ley que creemos que va a ser aprobada en este año. Diputado, parecería que hay 2 discusiones. La discusión en torno a todas las aristas del código, las nuevas propuestas, las innovaciones, los desafíos en diferentes temas, pero hay un artículo, hay un tema que es el tema de la cesantía, que definitivamente significa una piedra de choque. Y la cesantía, en la forma que los empresarios plantean una alternativa, también es una transición hacia la legislación de seguridad social, porque los empresarios en ningún momento, bueno, yo no he visto la propuesta, pero están hablando de otras alternativas que compaginen esa cesantía del Código Laboral con un esquema de transición hacia la seguridad social, con algo diferido. ¿Qué es lo que está? Pero sin embargo, del otro lado, hay una cerrazón total por parte del sector sindical en no tocar una disposición que tiene 33 años. A propósito del Día del Trabajador, vamos a hablar del código ahora. Hablamos del Código de Trabajo. Efectivamente, pues se supone que ese proyecto que se sometió al Senado de la República a través del Poder Ejecutivo era el consenso, decía el presidente de la República, de más de 100 horas de trabajo entre los sectores. Y lo que se sometía allí, decía el presidente en la semanal, era el fruto del consenso. Por tal razón no entendimos entonces, cuando se deposita el proyecto, que uno de los sectores dice, a mí sobre tal tema no me consultaron y ese tema no estamos de acuerdo, y inicia entonces lo que tenemos ahora, que es un estancamiento. No se puede negar que es un estancamiento. Ya tiene aproximadamente 5 meses que se depositó en el Senado de la República, y aunque la comisión ha estado recibiendo sectores, pues no termina de evacuar la aprobación del proyecto. Nosotros creemos efectivamente que lo que existe ahí se gana en las 2 partes, porque cuando una persona es despedida de su empleo injustificadamente, es la única forma en que se le paga una cesantía. Es la única forma, es un cheque que usted tiene a futuro, pero si no se dan las condiciones, de cheque no se cobra. Mientras tanto, otras alternativas, como el seguro de desempleo, como las que se están proponiendo, habría que aportar directamente todos los meses de parte del empleador un fondo para lograr conseguir eso. Por tal razón yo pienso que debemos aprobar ese código como está. La Fuerza del Pueblo lo apoya, efectivamente
la propuesta como se ha depositado, que ha sido el consenso de los trabajadores y de los empleadores. Como lo ha depositado el Poder Ejecutivo. Como se depositó el Poder Ejecutivo, que ese ha sido el fruto del consenso de trabajadores y los empleadores, aunque con la diferencia de la cesantía. Nosotros pensamos que la cesantía podría iniciar un estudio nuevo en otro proyecto y ver entonces cómo buscamos una solución, pero lo importante sería que se le regale a los trabajadores, que se le regale a la República Dominicana un nuevo código de trabajo que podamos estar acorde con los nuevos tiempos. Parece que pasa lo mismo y que nuestro amigo Nelson Rodríguez, lo vuelvo a mencionar, tiene razón cuando dicen que la cesantía es al Código Laboral lo que son las 3 causales al Código Penal. Que también estamos de acuerdo que si no hay consenso, ya serían casi 2 las causales, pero si no hay un consenso para que se mande a una ley y que lo estudiemos entonces con responsabilidad, porque lo justo es que una persona que ha dicho él mismo... Pero si no se consigue consenso para un código, ¿por qué se va a conseguir entonces para una ley aparte? Eso no parecería tener ningún sentido. Pero por lo menos avanzamos en lo que desea la población y no una parte de la población. Lo que queremos realmente, por ejemplo, el Código Penal. Nos vamos a sentar nuevamente en las 3 causales para que el código se estanque y no pueda ser aprobado. Tenemos una persona en República Dominicana que se está juzgando en este momento porque él mismo ha confesado que ha matado 5 mujeres y lo vamos a condenar por una sola. Pero una cantidad inmensa de delitos, aproximadamente 70 delitos nuevos que no están tipificados en el código actual. Estamos jugando con lo que es la justicia de los nuevos tiempos. Yo pienso que si no se llega a un acuerdo para las 3 causales, habría que aprobarlo y después iniciar una nueva discusión. Diputado, la oposición muchas veces, los partidos de oposición, muchas veces se cuestiona el rol, porque se dice que se está jugando un rol bastante pobre, tímido, incluso que el gobierno corre solo, el gobierno del PRM. Sin embargo, si hay una instancia donde sí se siente la oposición, se siente que está viva, es en el Congreso. Y en la semana pasada vimos un ejercicio que no es muy usual, una rueda de prensa conjunta en una misma dirección de bloques del Partido Fuerza del Pueblo, el Partido de la Liberación Dominicana, estaba el PRD, creo que había otros partidos también, no sé si estaba el PQDC. Solamente somos 4 de oposición, sí, también. Esos 4 partidos de oposición. Eso podría decirse que es parte de un renacer, de un resurgimiento, de una nueva estrategia de la oposición política del país, o fue simplemente casual, porque también dicen que como que Faride tuvo esa fuerza de unir a la oposición. Dicen que Faride logró lo que no ha logrado Danilo y Leonel y Miguel Vargas. Bueno, pues mire, si es una estrategia, nació nueva, nació en una mesa del restaurante de la Cámara. Eso fue una conversación entre el vocero del PLD y nosotros respecto a todo lo que está pasando, el desbordamiento desenfrenado que está teniendo la Policía Nacional en los últimos tiempos. Hoy pudimos leer en uno de los medios que en el primer trimestre van 50 muertos en intercambio de disparos, se puede llamar así, 50 muertos, pero vimos qué pasó con la Policía Nacional en la Semana Santa, con los derechos fundamentales de las personas, cómo se viola, cómo se está haciendo en República Dominicana de una policía que debe ser protectora de la gente, una policía trujillista que se ha desvirtuado totalmente después de nosotros haber invertido una fortuna en una nueva Policía Nacional que se está llevando a cabo. No entendemos qué ha pasado. Y nosotros creemos que desde el ministerio que rige la policía, que se reúnen todas las semanas, que hacen ruedas de prensa en conjunto, no se están tomando los lineamientos que se deben hacer y pensamos que este desbordamiento es por el mismo ingreimiento que ha tomado la ministra, que se ha puesto por encima de la sociedad, que ya ve de los hombros hacia arriba, no mira hacia abajo, la problemática que existe de la criminalidad, y la policía entonces se siente apoyada por la ministra y todo esto lo estamos mirando. Eso, pero no creo que la oposición haya diseñado una estrategia para esto, sino que simple y llanamente esa problemática como legislador la vimos y hemos sometido una resolución para que
sea llamada, invitada a la Cámara de Diputados, que ahora, es bueno decirle a la población, la bola está en la cancha del PRM. Nosotros la vamos a conocer en la comisión coordinadora y se llevará al hemiciclo y el hemiciclo determinará si los invitan o no. Diputado, volviendo al Código Laboral, si la Fuerza del Pueblo dice que está presta a apoyar el proyecto de ley emanado del Poder Ejecutivo y entendiendo que el partido de gobierno además es mayoría, ¿cuál es la traba? ¿Vamos a ponerle nombre y apellido a eso? El sector productivo, los empresarios están en desacuerdo que se apruebe el código con la cesantía como está. ¿Y ellos son legisladores acaso? No, pero se supone que es un conjunto de todo. Yo pienso que es un conjunto de todo y el sector productivo es el que paga el salario. Entonces, por tal razón nosotros pensamos que debe haber un consenso y, según ha dicho el nuevo ministro de Trabajo... ¿Pero qué detiene a los legisladores? Ya sabemos la crítica del sector productivo, pero el sector político parece estar de acuerdo en que ese es el Código Laboral que hay que aprobar. Está de acuerdo también el PLD. Entonces, ¿por qué Bueno, no lo aprueban? Habría que llegar hasta la Comisión Laboral del Senado de la República que nos digan por qué se ha tratado tanto para evacuar ese informe. ¿Y qué cree usted? El gobierno está tratando de pasarle la mano tanto a los empresarios y pasarle la mano al sector laboral y entonces no determina, como todo lo que está haciendo el gobierno, que es simple y llanamente pasar. O sea, que no toma mano. decisión, no decide. No hay decisiones importantes, para préstamos solamente. El Congreso está abocado a la mayoría de las actividades estar destinada a préstamo y fideicomiso. Con una semana, con 3 días y hasta sin leerlo, se fue el préstamo y se fue el fideicomiso. Diputado, usted habla que ya han hecho las reuniones, vamos a decir, para viabilizar el esquema de discusión para la reforma a la Ley de Seguridad Social. Y habló de que hay un informe bastante amplio que se hizo en la pasada legislatura y que no se presentó. ¿Ustedes van a tomar eso como punto de referencia a los fines de que este conocimiento se pueda hacer quizás lo más rápido posible? Sí, efectivamente. Ese informe que reposa o que iniciamos a estudiar en la comisión es el fruto de 2 años y 3 meses de trabajo de una comisión bicameral que estuvo compuesta por el presidente diputado Agustín Burgo, que fue el presidente, y el vicepresidente era el senador Bauta Roja. Que ese proyecto que descansa hoy en la comisión. Pero eso lo fueron de una vez, entonces, porque ya está, el estudio ya está hecho y todo, y el PRM tiene mayoría, es un asunto de trámite. Sí, pero la Ley de Seguridad Social es una ley que tiene demasiados intereses, extremadamente muchos intereses, y solamente fue depositado el proyecto para salir entonces muchas de las instituciones que están ligadas a la misma ley a desacreditar el proyecto. Por tal razón, entonces, yo pienso que ahora debemos iniciar nuevamente un consenso, porque es un proyecto de ley importantísimo, sumamente importante, que tiene que ver con que a los pensionados a la hora de otorgar las pensiones se le mantenga el seguro obligatorio, que la ARS en que está esa persona aún no tenga un empleador fijo, descontándole el cápita de salud, lo mantenga en el sistema, que creamos nosotros en ese proyecto una Procuraduría Especial para los Delitos de Seguridad Social. Los delitos de seguridad social están desde el afiliado hasta el empleador, una cantidad inmensa de delitos. Creamos nosotros tiempos para que se modifiquen todos los reglamentos. Desde el sistema de seguridad social tiene como 25 reglamentos y que todos esos reglamentos le dimos un tiempo para que se modificaran. Y se modificó la ley en más de 87 artículos en ese proyecto que nosotros sometimos a aquella vez y que no se llegó a conocer. Por tal razón hemos iniciado la lectura, porque tenemos diputados y senadores nuevos que no estuvieron en ese entonces y que entonces ahora hemos iniciado esa lectura para asumir lo que sea favorable, porque la Ley de Seguridad Social no es estática, sino que eso va cambiante. Por tal razón, entonces, invitaremos a todos los sectores productivos y todos los sectores del país para que podamos tener una ley de seguridad social. ¿Habrá vistas públicas de ese proceso? Sí, yo pienso que si la comisión lo aprueba, pero yo pienso que el proyecto es importante ahora sí, claro. en
en la Cámara de Diputados y el Senado no se podrán aprobar sin vista pública. Ya vimos lo que pasó con la reforma fiscal. Por tal razón, no se podría discutir un proyecto que no vaya a vista pública. Ya tenemos que irnos a pausa. Sí, tenemos que irnos a comercial. Diputado, pero en su partido ya terminó, fue el Congreso. Dijo triste. Ya eligieron las Venimos después de la pausa. Sí, no, todavía el Congreso de la Fuerza del Pueblo aún está en el transcurso de las discusiones. Falta la etapa final, que es la escogencia de una nueva dirección central, la dirección política, presidente del partido, secretario y vicepresidente del partido. El tranque es en el secretariado. ¿Pero están en reflexión o están...? No, esa parte del secretariado, Semana esa parte de la secretaría yo pienso que se ha subsanado y el reglamento que se ha aprobado dice que el secretario, el presidente y el vicepresidente serán electos por la nueva dirección central. La fuerza política tiene un comité central de 1.500 personas. Entonces, esas 1.500 personas serían los llamados, no estas viejas que hay ahora, sino la nueva, la que se va a elegir a partir de la fecha que va a determinar el partido, quién va a ser el presidente, el secretario y quién va a ser el vicepresidente. Que esas 1.500 sí serían elegidas, ¿por qué calidades de miembros del partido? Por más de 78.000 presidentes de direcciones de base que tiene el partido estarían dispuestos para ir a votar entonces para la elección de esa nueva dirección central. O sea, ese es el andamiaje, 78.000 eligen a 1.500. Aproximadamente. Y 1.500 eligen a 3. A 3. ¿Y cuál es el A suyo? 3, no. ¿Y cuál es el suyo? Pero no tan solo a 3, a la dirección política. Claro. Que Sí, pero son los 60. tres Diputado, pero en el caso del cargos. secretario, ¿cuál es el suyo? No, yo estoy con Peñita. Vale. Sí. Ya se recordó. Ya, Gracias. el Espíritu Santo ya... Gracias, diputado. Gracias, diputado. Vamos a pausa. Como todos los lunes, Diego Sosa, nuestro analista financiero, nos traerá un tema muy importante. Y a propósito del Día del Trabajador que estamos conmemorando hoy, el trabajo pues es para tener algunos beneficios económicos. Y entre esos beneficios económicos está el ahorro que tendríamos que hacer con lo que nos sobra si nos sobra. Pero Diego Sosa dice que es momento de ahorrar. Veremos cómo. Adelante, Diego. Muy buenos días a ustedes en estudio y a todo el que nos sintoniza, ya sea en vivo o a través del canal de YouTube de CDN. Sí, traigo este tema, es momento de ahorrar, y es que siempre es momento de ahorrar, pero en este momento hay algo muy específico. En República Dominicana se han aumentado los salarios en un 12% a los empleados. ¡Qué bien! ¿Tendremos dinero para ahorrar? Bueno, no tan rápido. Digamos que... Pensemos en una compañía pequeña que, por más pequeña que sea, no digamos que tan pequeña, pero una compañía que produce algo. Tendrá que pagarle más a sus empleados, por lo tanto, ¿de dónde saldrá ese dinero? ¿De las ganancias del dueño o de hacer deudas? No, normalmente lo que uno hace es aumentar los precios para conseguir el dinero de pagarle a esos empleados. Pero ¿qué pasa? Esa compañía le vende a un mayorista. El mayorista también necesita dinero, por lo tanto aumentará los precios ya aumentados. Porque él tiene que aumentar para pagarle a sus empleados y el precio que traía ese producto ya producido era para pagarle a los empleados del productor. Esto va a un minorista. El minorista ya tiene que pagar en la venta de ese producto el incremento de precio para pagar los empleados del productor y los empleados del mayorista. El empleado normal que va a recibir ese 12% va a ir a comprar al supermercado o a una tienda y en esa tienda ya le aumentaron un poco el precio a los productos. ¿Le alcanzará para ahorrar al que le aumentaron un 12%? Por lo general, cuando se aumentan los salarios es porque ya ha habido una inflación, ya ha habido una necesidad de aumentar. Por lo tanto, no es que vas a poder ahorrar si no haces algo diferente. Lo que te quiero decir con esto es que todo es una escalada de precios que termina pagándola el consumidor final. Si yo soy alguien que simple y sencillamente no tengo empleo, sino que trabajo por ajuste, trabajo independientemente, también voy a tener que aumentar mis precios
porque yo voy a comprar en el supermercado también, yo voy a comprar materiales para trabajar, yo voy a comprar vehículos, todo me va a subir. Lo que te quiero decir, sí, es momento de ahorrar, porque todo va a estar más caro. Pero ahorrar no es en el sentido de que, oh, vamos a conseguir ahora guardar dinero para tener dinero, del dinero que me dan. No, es revisar tus gastos, es revisar a dónde está yendo tu dinero, es anotar todo lo que gastas, es ver en tu resumen de la tarjeta de crédito en qué estás gastando, encontrar tal vez algunas cosas que no estás utilizando, alguna suscripción que no estás utilizando, algún seguro que no estás utilizando y cancelarlo. Ver cuánto estás gastando en supermercado y decir, bueno, esto es bien o esto es mucho o vamos por buen camino y no tenemos por qué restringir. ¿Dónde vas a ahorrar? ¿En qué vas a ahorrar? Solamente lo podrás saber si revisas tus gastos. Es momento muy importante de ahorrar porque todo esto que va en aumento de precios para poder subir los salarios de los empleados va a una inflación. Si alguien dice que no, bueno, ya veremos. Pero la realidad es que yo fui a comprar un botellón de agua el 31 de marzo y me dijeron hoy cuesta 55, mañana 1 de abril cuesta 65. La diferencia viene porque las empresas tienen que cubrirse. Y eso no fue un 12%, eso fue casi un 18% de aumento. Por lo tanto, de lo que te van a pagar, mira bien, recoge un poco, guarda, porque el año que viene y los últimos meses de este año puede ser que veamos una inflación muy importante. Sígueme por las redes, Diego Sosa Sosa. Nos vemos la próxima semana. Gracias, Diego, por estos importantísimos e interesantes consejos que nos has dado, como los que siempre nos brinda. Ahí están las indicaciones, lo que toca es el momento de ahorrar, ya sabemos cómo. Vamos a pausa. Seguimos en Despierta con CDN hoy, 5 de mayo, día feriado por el Día de los Trabajadores y precisamente tenemos hoy a uno de los líderes del sector laboral en el país, don Rafael Pepe Abreu, quien es presidente de la Confederación Nacional de Unidad Sindical. Buen día, don Pepe. Bienvenido. Encantado Pepe. de estar en Despierta con CDN, encantado. Gracias, don Pepe, por estar acá. Bueno, yo creo que el tema debería arrancar por su mensaje a los trabajadores en un día como hoy, aunque el día para nosotros, coincido con Federico, debería mantenerse el día que es, ¿no? El primero de mayo, pero su mensaje a los trabajadores en una jornada como la de hoy. Bueno, hay que decir que el mensaje es que vamos a seguir demandando nuestras reivindicaciones tradicionales, a veces parecen y son como muy repetitivas, ¿verdad? Pero vale la pena decir que como se trata de una sociedad en la que tenemos que coexistir con sectores contrapuestos, no todos se lo ponen a uno en una alfombra de laureles. Hay que, para conseguir cualquier objetivo, necesariamente persistir. Es importante decir que este día, 1 de mayo, ¿verdad?, así transferida la conmemoración, nos encuentra que a 139 años de aquellos acontecimientos de Chicago, nosotros nos encontramos con un tema que es trascendente para el movimiento sindical, la reforma laboral. Está ahí, depositada en el Senado, pero la comisión a cargo no termina de darle salida. Y en ese orden, el mensaje a los trabajadores es que no podemos descuidarnos, eso es claro, sobre ese tema, porque hay muchos intereses, son muy fuertes, son cálculos económicos que se hacen sobre eso, proyecciones económicas sobre eso, y nosotros tenemos que estar atentos. Pepe, antes de entrar a los temas, digamos, que nos ocupan aquí del patio con el código, como usted muy bien señala, en ese análisis usted se retrotrajo a Chicago y desde esa época hacia acá el movimiento sindical ha logrado una serie de conquistas en la mejora de la calidad de vida de los trabajadores. ¿Usted entiende que en el año 2025 a nivel general
a nivel de la perspectiva de los grandes países y las tendencias en el planeta, cómo están siendo valorados, cuestionados o desafiados los derechos laborales de los trabajadores. ¿Estamos mejor, estamos igual o estamos peor? Esa pregunta es muy importante porque es una pregunta de fondo que en el movimiento sindical se discute mucho. Se discute mucho porque nosotros tenemos la tendencia siempre a creer como que cualquier tiempo pasado fue mejor, siempre. Sí. Lo mejor fue lo que pasó. Es más, los mejores fueron los que están muertos, ¿entiendes? Cuando le habla a alguien de los que están vivos y activos, siempre hay crítica acerba. Cuando le habla de que está muerto, entonces se le perdonan los errores, ¿verdad? Y se reconocen las virtudes. Yo digo que con todo, y que en este mundo de hoy suenen tambores de guerra por donde quiera. Solo falta que Pakistán y India se enfrenten, solo falta eso, nada más, porque los tambores de guerra suenan por aquí, suenan por allí, en la que se declara una guerra arancelaria, económica, en la que una persona desde la gran potencia económica y militar más poderosa del mundo se sitúa ahí y se sitúa y abre un conflicto al mismo tiempo con todo el mundo, ¿entiendes? Es lo más extraño, porque por lo general en cualquier convulsión siempre como que uno elige, ¿verdad? Uno elige, ¿verdad? Bueno, el enemigo fundamental es este, aquí, pero nunca al conjunto, ¿verdad? Y aquí vemos una confrontación con todo el mundo, uno analiza, ve y mira hacia los lados, ¿verdad? De nuestra isla y dice, bueno, tenemos a nuestro lado un país colapsado, ¿verdad que sí? Es así. Pero aún siendo así, hoy, nosotros no podemos decir que estamos luchando porque la jornada de trabajo sea de 8 horas, porque antes era de 16, antes no tenía límite, ¿verdad? Cuando los mártires de Chicago no se conocían los derechos de las mujeres, no se honraban los derechos de los niños. Existen violaciones, existen perturbaciones, hay siempre pendiente demanda que hacer, pero creo que con todo y eso, ¿verdad? El mundo de hoy ha superado en mucho lo que ha sido el mundo del pasado, el mundo del siglo XIX y XX. El de hoy, con todo y todo, lo ha superado. Yo en estos días oí a una persona que participó en las actividades, por ejemplo, contra Trujillo, y hablaba del 14 de junio, y decía esa persona que todo sigue igual a cuando él luchaba contra la tiranía trujillita. Entonces yo digo, a propósito de esa pregunta tan importante, digo, pero ¿y de qué entonces ha servido toda la lucha y todos los sacrificios si tú me dices que el mundo, que el país no ha cambiado en algo? Se supone que esa inversión de tiempo y proceso que se ha hecho ha servido para que el país, con todo y los defectos, sea mejor que en la época de Trujillo, por ejemplo. Don Pepe, en el marco de la nueva estrategia de la política migratoria, hay un tema laboral vinculado a lo que establece la ley sobre el 80-20, que hay una necesidad en sectores como la construcción y el sector agrícola de la mano de obra extranjera. ¿Qué información y cómo ustedes, cuál es la visión del sector sindical para resolver este dilema? Fíjese, uno cuando ve este tema de Haití, tiene que decir lo siguiente, hay que recordar que nuestra industria primigenia, ¿verdad?, la azucarera, nació siempre con participación de mano de obra extranjera. Nunca nuestros campesinos asumieron el corte. Entonces, uno se da cuenta en la historia, no ve Over, tiempo muerto, ellos
escritores y aquellas novelas que se hicieron, ¿verdad? En ese tiempo, recordando esos tiempos. Y uno sabe que el campesino dominicano veía la industria azucarera como una industria que le expulsaba. Entonces, la industria azucarera nace pensando en qué? En los extensos territorios nuestros de ese tiempo, ¿verdad? Baldíos, sin mucha siembra, sin mucha explotación. Y en lo que tenemos al lado, Haití, con una mano de obra disponible. Y ahí nace la industria azucarera. Por eso la migración en nuestro país es histórica, es vieja. Uno no se pone a esa historia de las confrontaciones que se daban cuando llegaron los cocolos, los puertorriqueños, los haitianos, y cómo lo veían los dominicanos, ¿verdad?, de ese tiempo, a esas personas que llegaban. Entonces, hay que entender que eso fue evolucionando. Y hoy, ¿verdad?, para dar un salto rápido, usted se da cuenta que aquella mano de obra que incursionaba solo en unos enclaves, que eran especie de gueto llamado batelle, donde usted era de un pueblo donde había ingenio, azucarero y demás asuntos, y casi no veía a los haitianos en ningún sitio, porque mantenían un gueto, ¿verdad?, para hablar de eso, ¿verdad?, para hablar así, de nacionalidades. Usted se da cuenta que esa misma mano de obra, entonces llega a la construcción, llega a los hogares a través de la casa, ¿verdad?, porque hay muchísimas mujeres contratadas como trabajadoras del hogar, ¿verdad?, ahí en la casa, pero llega a los hoteles, llega a la construcción y llega a la agricultura. No a la agricultura cañera del corte, no, a la otra agricultura, ¿verdad?, a la productora, a la que produce para alimentar, para alimentación. Llega ahí. Entonces llega ahí, pero tiene un problema que siempre lo tuvo históricamente y que todos, hay que decirlo así, dieron vuelta a la espalda de que eso crecía, esa mano de obra crecía sin identidad, sin registro, sin garantía y mucho menos sin retorno, ¿entiende?, al país de origen. Se quedaba aquí, se queda aquí. Y cuando se queda aquí, hay que entender que la gente tiene un detallito nada más, un solo detallito. Sí. Y es que se reproduce, ¿entiendes? Que se reproduce. Y a reproducirse va creciendo. Entonces tú vas a un lugar y ves lo deslumbrante que es el lugar. Un lugar deslumbrante, bonito, hermoso, yo qué. Pero cuando caminas unas cuantas esquinas más, entonces te encuentras con ese lugar tan bello y deslumbrante y con nombres tales como Furcia, Matamoquito, Kosovo, Pequeño Haití, Villa Pleibu. Y tú te preguntas, ¿y por quién está eso habitado? ¿Quién lo habita? Entonces cuando vas, te encuentras que quienes los habitan mayoritariamente no son precisamente dominicanos. Entonces te sorprende, ¿verdad? Y necesariamente tiene que actuar, ¿verdad? Tiene que actuar porque no puede permitir que se establezcan en enclaves de ese tipo y que se extiendan con una situación como la que hay de esa migración al lado. Tiene que tomar medidas que muchas veces se convierten en medidas que son drásticas y que hay que tomarlas. Entonces, nosotros decimos, la migración es necesaria y siempre lo será, por un asunto que, claro, mira que los países avanzan, ¿verdad? A propósito de la pregunta, ¿verdad? Avanzan. Hay transferencia de tareas, de profesiones y demás. Los dominicanos, hay trabajos que no lo van a hacer, eso es claro, no lo van a hacer. Así como los estadounidenses hay trabajos que no lo van a hacer, los suecos hay trabajos que no lo van a hacer y van a necesitar mano de obra. En estos días yo hablaba con un sindicalista danés y me dijo, Pepe, allá tú no vas a conseguir un danés que limpie piso, ¿entiendes? Por eso nosotros tenemos
muchos hindúes, ¿verdad? Se puede Sí, decir, indios, hindúes, sí, indios, indios, que son tacitas, que son ingenieros, Claro. que llegaron allá pretendiéndose ingenieros, a Dinamarca, ¿verdad? Pero no pueden ser ingenieros aquí, entonces son tacitas, ¿verdad? Limpian pisos, trabajan como mozos en restaurantes. ¿Por qué? Porque el danés no va a hacer eso. Entonces aparece el otro sustitutivo para hacerlo. Por eso la mano de obra siempre será necesaria y siempre habrá por eso presencia de migrantes. Entonces uno no puede asustarse por eso. El tema está en que un migrante tiene que tener registro claro, registro clave, identidad. Usted no puede tener una migración en un desorden que llegue al punto que por aquella libertad de migración impuesta por gobiernos demócratas, entonces los estadounidenses en mayoría votaron por Trump. Es decir, un extremo libertario, donde usted tenía a la gente en la calle con drogas, haciendo de todo, desórdenes, un desorden fronterizo, llegando gente de todas partes, hizo que entonces de un extremo cayéramos en el otro extremo. Y ahora todos estamos asustados, porque puede ser que el remedio sea peor que la enfermedad. Entonces, para evitar que eso ocurra, los países tienen que ser responsables, por eso yo estoy de acuerdo con el llamado que se hizo desde el presidente. Los partidos, ¿verdad?, de oposición, quienes sean, deben acudir, deben hablar, deben discutir, porque es un tema como este. No, la invitación ha es de sido todos, directa para los es de todos. expresidentes. Una invitación, A los o sea, más que a los expresidentes. partidos, a los expresidentes, a los todos. expresidentes, bueno, asumirlo, los expresidentes, y ser responsables, porque después de todo en esto, todos tenemos una partecita. A nosotros se nos acusa, al momento sindical, que somos pasivos frente a la migración, Sí. que no defendemos, nos dicen los nacionalistas que debemos, porque ellos quieren como que uno ande persiguiendo a un haitiano que tenga una condición. La solución Y nosotros sería no un plan podemos de hacer eso, regularización, ¿entiendes? entonces, como usted lo enfoca, don Pepe. Decía. Un plan de regularización sería la solución. desde su Esa, perspectiva. regular, registrar, identificar, conocer. Adiós, pero usted no puede decirme a mí, yo tengo allá una mujer que la traje, que vino de Haití, y la tengo cuidándome los niños en la casa. ¿Y cómo ella se llama? A ella le gustó un nombre bonito, Catherine, ¿entiendes? Ay, Y Dios. y se puso así, Catherine, ¿verdad? Entonces ella se llama así. Pero no tiene documentación ninguna. ¿Entiende? Pero ella no tiene ningún documento y no usted sabe dónde viene, dónde va. Entonces, cosas así, usted no puede permitirla. Y después de todo, siempre toma en cuenta esto, porque quiero decirle esto también a los haitianos, a nuestros amigos haitianos, porque allá hay también sindicatos y tenemos relación, vínculo. No es la clase política dominicana la responsable de lo que pasa allá, es la clase política haitiana. No es la clase política dominicana. Y tengan en cuenta también que hasta yo sé que le estoy hablando prácticamente y mis palabras van a caer en el vacío, porque esto se ha repetido mucho. Pero yo debo decirle que hasta que ustedes en Haití no encuentren un grupo en capacidad de ponerse de acuerdo en algo, en una meta, Haití va a seguir yendo de crisis en crisis. Recordemos que los haitianos solo han tenido orden, y es duro decirlo, cuando estaba en el poder François Duvalier, y era bajo una paz de los cementerios, así tenían orden. Después llegó Francois, el hijo, Cedrá, Manigá, Haití, Preval, y hoy ni siquiera hay un presidente, señores, y nunca ha habido orden. La República Dominicana, pues sí, nuestros políticos son malos, nuestros sindicalistas también son malos, ¿verdad? También los empresarios, ¿verdad que sí? Pero por lo menos, aquí tenemos más o menos, medianamente una posibilidad de ponernos de acuerdo en determinadas circunstancias. Y eso es importante. Bueno, entonces son buenos, no son malos. ¿Eh? Entonces son buenos, no son malos. No, Eso es yo importantísimo. lo digo porque nosotros mismos a veces dramatizamos y no
autoflagelamos tanto Sí. que yo me he convencido De que somos muy malos. de que la mayoría de las cosas que hemos hecho son malas. Claro. Ya te He repito. llegado a eso. Mire, don Pepe, en un día como hoy, yo creo que vale la pena rescatar un poco la reforma laboral, Sí. al margen de la cesantía, porque reforma laboral es amplia, no solamente es cesantía. Si usted pudiera mencionar brevemente los aspectos más importantes que vienen quizá a transformar el régimen, o sea, que justifican realmente una reforma, porque se ha dicho que es necesaria. Sí, sí, sí. ¿Cuáles son los aspectos más sí. importantes? Por ejemplo, 2, 3. me quedo todavía en la pregunta de ella ahí, porque recuerden que hay un artículo viejísimo del código, viene del Código Trujillo, que se llama nacionalización del trabajo. Antes se llamaba dominicanización del trabajo. Pero ese proyecto lo que establece es el famoso 80-20. ¿Se recuerdan esto? ¿Verdad que sí? Entonces, 80-20, ¿se aplica o no se aplica? ¿Cómo se aplica? Aquí se aplica, allí no, etcétera, etcétera. Porque dice que se aplica siempre en los lugares donde no haya mano de obra dominicana suficiente, ¿verdad? Para cubrirla. Y se habla mucho ahí de que cuando se carezca de conocimiento científico en un área determinada también. Y eso es normal, ¿verdad? Que se haga. Ahora, ¿qué pasa? Eso ha venido violándose sistemáticamente porque la capacidad sancionadora de nuestra ley es muy débil. Entonces se hizo ahora una transformación, para que lo sepan, que mucha gente no hablan de ese tema. En el código actual, la sanción está referida a una acción colectiva, una sanción colectiva. Es decir, 20 gente ilegales que están ahí trabajando, que yo cuánto, bueno, se sanciona por la 20 gente, ¿verdad? Un monto de multa por la 20 gente. La más alta llega a 300,000 pesos. Entonces, hay empresas que calculan y dicen, bueno, yo corro el riesgo porque si yo voy a hacer esta operación en tal tiempo, la ganancia va a ser tanto, bueno, corro el riesgo, porque, ¿entiendes? Se lo transfiero al precio del producto. El riesgo de violar la ley, ¿verdad? Es menos costoso, ¿verdad?, que cumplirla. Entonces, nada, la violento. ¿Qué se acordó ahora en la reforma? Después de esa pregunta, se acordó que ahora la sanción será por trabajador. Por trabajador. Usted tiene 20, la sanción va a ser por cada trabajador en que usted viole el 80-20, por cada trabajador. A los amigos chinos, especialmente, un mensajito, ¿verdad?, para que tomen en cuenta esa partecita, que a ellos les gusta mucho, ¿verdad?, a nuestros distinguidos y tan efectivos y trabajadores chinos, ¿verdad? Se habla mucho de Haití, pero no tanto de China. Sí, exactamente. Entonces, eso hay que trabajarlo también. También hay un punto que es trascendente. Nosotros resolvimos ahí uno de los temas de que más se quejaban aquí las pymes, pequeñas, medianas empresas, etcétera, etcétera, y empresarios en general, es el tema procesal del código. Saben que había el tema de los embargos temerarios, del alargamiento muchas veces a propósito de las soluciones judiciales, ¿verdad? Sí. A temas que no necesariamente había que judicializar y se judicializaban buscando el crecimiento de monto. Como nosotros no podemos empujar eso porque nuestro interés no es ese, nuestro interés es que el tema se resuelva con agilidad, rápido, que no es acumular montos para afectar a ninguna empresa, porque nosotros no ganamos nada con empresas cerradas, es abierta, ¿verdad? Entonces, ¿qué hicimos? Se estableció la figura del juez de la conciliación. Es un juez que no interviene como ahora en los procesos de fondo, que su único problema es preguntarle a la parte, ¿cuál es el diferendo? El diferendo es este. Bueno, él dice que entró en tal fecha a la empresa. Usted dice que no fue así. Vamos a ver, a establecer cuándo fue que entró, cuánto le toca, es esto, es aquello. Resuelvan. ¿A qué se puede llegar? Resuelvan, ¿entienden lo que? Le vamos a dar tantas horas que yo quede, resuelvan, se pusieron de acuerdo, se resolvió. No se va a permitir tampoco el alargamiento es profeso así,
de los procesos, sino que van a tener determinado La chicana. control de limitación para evitar eso, esa chicana jurídica. Es una acción también a favor. En el tema de la jornada, que es muy contradictoria porque estamos precisamente conmemorando una lucha por la jornada, ¿verdad?, histórica, de hace 139 años, un siglo y pico, ¿verdad? Pero hoy uno reconoce, ¿verdad?, que hay modalidades de negocio que cambian, de negocio, de empresas. Estamos terminando, yo, ¿para qué? Usted entiende, la modalidad de los negocios de hoy no son aquellas. El desarrollo de hoy, esta claridad que puede estar aquí, pero puede estar en la noche, le gana tiempo al día y también al trabajo. Entonces, usted tiene que buscar maneras de que una empresa de servicio continuo, como son muchas empresas, ¿verdad?, esta misma que estamos, el servicio continuo, ¿verdad?, pueda funcionar sin necesariamente ponerle un horario tan estricto, ¿verdad?, como cuando comenzó, por ejemplo, a constituirse la empresa y comenzó a operar. Claro. Hay variedades que permiten jornada horaria que tienen que ser acomodadas a la situación actual. Pero también flexibilizamos esa parte para buscar arreglo entre la parte que permitan hacer eso. No, Pepe, acabamos. Como ustedes ven, son muchas cosas que se han hecho buenas, pero que por el tema de cesantía Sí. muchas veces se opacan, Sí, se opacan. y la gente no Va a pasar, no la don ve, Pepe, no la va a quiere pasar ver. el código. ¿Pasa o no pasa? Pasará, porque no hay alternativa. Eso se mandó ahí, sin la cesantía, y la cesantía nadie puede inventar con ella. Eso es así. Gracias, don Pepe. Trabajador, Siempre, don Nosotros. Pepe. Bien, gracias. Con usted nos vamos, con usted despedimos. Agradeciéndole que nos haya acompañado, deseándoles a todos feliz Día del Trabajador, pásenla bien y regresen con bien a casa. Cuídense mucho.